y yo voy a hablar sobre el tema 1 que que me fue asignado. Es la Escuela Francesa de la Exégesis, la Escuela Histórica de los Métodos Dogmáticos. Bueno, la Escuela de la Exégesis fue un movimiento de interpretación del derecho que se gestó en Francia después de la publicación del Código Civil de Napoleón en 1804 y tuvo su auge en el siglo XIX. Sus postulados consistían en la interpretación de la norma por la norma misma, exaltando el derecho escrito, dándole preeminencia al texto de la ley por sobre otros planteamientos y manteniendo una mentalidad antihistórica en la creación de la norma. El texto leído es obra del jurista francés Bonacieux, quien estudió las principales representaciones de la escuela exegética, su doctrina y sus métodos, así como su influencia en el derecho civil positivo. En el sentido, la pretensión de la letra de la ley era suficiente para fijar el derecho y para su conocimiento de esta liga de la Ilustración y sus efectos, especialmente la codificación de las normas que regían el actuar del pueblo. En cuanto a la interpretación de la ley, se afirmaba que las palabras y las proposiciones no eran sino medios o instrumentos que servían para la traducción de un pensamiento o una voluntad. El cual no podía ser otro sino el del legislador, es decir, el de los anteriores a los de la ley. A los intérpretes no debía interesarles lo que el texto legal en sí decía o el sentido en el que ellos lo podían entender, sino que debían averiguar lo que el legislador quiso decir a elaborar el texto, los fines que persiguió y las necesidades que aprendió satisfacer, pues sostenía que el contenido del Código Civil en sí mismo era letra muerta, pues su valor dependía del pensamiento del autor. Al respecto, Savigny fue el principal propugnador de este método metodológico. La interpretación debe consistir en la reconstrucción del pensamiento contenido en la ley. Dicha reconstrucción se refiere al pensamiento del legislador que dictó la ley. En consecuencia, el intérprete debe colocarse en el punto de vista del legislador, reproduciendo artificialmente sus operaciones y reconstruyendo la ley mediante una forma inteligente. Por su parte, la contraria a la escuela exégética, se inició la ideología de la escuela histórica de los métodos dogmáticos, siendo esta la antítesis de la primera, en donde su fundador, Savigny, sostenía la profunda concepción de la historia como evolución de la vida del pueblo, del pensamiento que resultaba por demás inverso a las corrientes exegéticas, en la que no ignoraban la historia, sino únicamente no la afirmaba y mucho menos la contemplaba en la formación y elaboración del derecho, pues consideraban que cada edad produce libre y arbitrariamente su vida, su organización en la medida de su inteligencia y su fuerza, lo que de manera evidente resultaba incorrecto, pues como bien la escuela histórica afirmaba, hay todo un superior en el que los distintos periodos se integran. Cada periodo de la historia de un pueblo es continuación y desarrollo de las edades pasadas. Cada edad no crea por sí misma una propia vida, sino es indisoluble y es conmutativa con el pasado. Y le ha de reconocer algo muy importante, pues los preceptos legales deben de ser transformados por el intérprete dentro de ciertos límites para ponernos en armonía con las circunstancias
con las circunstancias interpretativas al medio social de la época, interpretando y adaptando las normas. Esta teoría supone en la norma una parte rígida y otra mudable, indiciada la vigencia de la ley. Ella se incorpora al medio social, comienza su vida propia, autónoma y se modifica. Al modificarse las condiciones sociales, el intérprete debe aplicarla consultando la realidad social. Entonces existe dándole el sentido que más se ajuste a la solución de los problemas que el legislador puede prever cuando ésta sea promulgado, pues la ley es un producto del medio social vigente para la época en que se dictó, y como ella se dicta no solo para el presente, sino para un futuro y para mantenerse en el tiempo, por la prueba de ello es la que al respecto se afirma en el sentido de decir que lo que se reputa como jurídicamente válido y vigente es el resultado de una evolución cuya raíz está en el pasado y en su término no se encuentra sino más que en el presente. Desde los comienzos del siglo XX imperó la supremacía de la ley escrita, el pensamiento el que el derecho expresa la razón, el resultado, idea racionalista, pues esta se estableció en el siglo XVIII. Las necesidades de dictar un nuevo código civil en Francia fueron las que fueron fortaleciendo la situación jurídica y presentaban de una manera desordenada la frondosidad legislativa configurada en el derecho justiniano, ya que podía ser respuesta adecuada a las exigencias de una nueva sociedad. Con la sanción del Código Napoleónico en 1804 se concreta la sistematización requerida a partir de la idea del derecho. Con motivo de la publicación del Código Civil de Napoleón surgió un estudio y un comentario. La tarea fue abordada gracias a la escuela de la exégesis.